Hace ya algún tiempo había pensado dedicar un video a Søren Kierkegaard, el gran filósofo de Dinamarca, el padre del existencialismo y también uno de los teólogos más polémicos y revolucionarios que han existido. Yo creo que después de Hegel y al mismo tiempo que, por ejemplo, encontramos a Kierkegaard, solo hay otro teólogo de nombre Feuerbach, quien ha encontrado en la religión un sentido profundo de la realidad, pero no la religión entendida de forma tradicional o convencional, sino la religión vivida de forma profunda y auténtica. El mismo Søren Kierkegaard llegó a criticar a quienes solamente eran, por ejemplo, cristianos de misa dominical. Kierkegaard pensó que era necesario ir más allá de simplemente ser un expectante o un contemplativo. Para Kierkegaard la fe es un sacrificio, es un salto en lo que pareciera el vacío, pero en realidad será el inmenso amor de Dios. El día de hoy, damas y caballeros, vamos a presentar una obra fundamental que tiene que ver no solo con Kierkegaard, pero hoy especialmente lo vamos a dedicar a Kierkegaard. Se trata del libro El Dios lejano, el hombre moderno en su búsqueda de la fe. El Dios lejano, el hombre moderno en su búsqueda de la fe. Por el autor Antonio Padovano. Esta es la primera instancia en la cual nos acercamos a Søren Kierkegaard. Pero siendo un teólogo tan fecundo, tristemente no tan consultado, no tan leído, aunque desde luego no está tan olvidado como otros filósofos. Sin embargo, Søren Kierkegaard es de esos pensadores agudos y poco convencionales. Esperando que sea de su agrado esta aportación. Es una obra de 1968. Vamos a comenzar entonces. Kierkegaard una vez hizo una afirmación que recoge bastante significativamente lo que la mayor parte de su pensamiento y su vida trataron de expresar. Decía Kierkegaard: Lutero tiene 95 tesis en las cuales reflexionaba sobre el cristianismo y su reforma. Yo solamente tengo una, que el cristianismo todavía no ha sido hecho realidad. El cristianismo todavía no ha sido hecho realidad. Su energía de cada día se gastaba haciendo que la gente tomara conciencia de su vocación cristiana. Es importante apreciar la actualidad de la visión de Kierkegaard en un tiempo en que tan pocos hablaban de esta manera. La influencia que ha tenido este autor en el existencialismo posterior será evidente. Hay que resaltar en la personalidad del autor, del filósofo Søren Kierkegaard, la melancolía y la misma depresión emocional, incluso depresión psicológica que acompañaba a este filósofo danés. Sin embargo, esto no impidió que también manifestara una
enorme lucidez. En su diario, en los diarios de Søren Kierkegaard, nos decía el filósofo: acabo de volver de una reunión, de la que yo era la vida y el alma. La gracia se escapaba de mis labios. Alguna vez reía y me admiraba de mí mismo. Pero yo sabía y quería darme un tiro a mí mismo. Aquí, por ejemplo, damas y caballeros, tenemos precisamente esa dualidad. Por momentos daba la impresión que, como buen existencialista, a Søren Kierkegaard le pesaba de alguna manera también existir. A pesar de mostrar una faceta de elocuencia, de alegría, de buena comunicación, por ejemplo, en una reunión, en una fiesta, al mismo tiempo por dentro, él se sentía a sí mismo engañado, burlado, y en el fondo a veces no podía ni siquiera con su propia existencia. Desde su temprana edad, nos dice Antonio Padovano, autor de esta obra que estamos consultando, desde su temprana edad, la figura de Cristo en la cruz obsesionaba a Kierkegaard, recordándole que el mundo había matado el amor. El pensamiento de Kierkegaard tiene dos aspectos principales. Uno tiene que ver con los intereses humanos, por ejemplo, aquellos que tratan de la libertad, la angustia, el miedo, la decisión, etc. Y por otro lado, con los intereses del cristiano, la existencia de Dios, la fe, la salvación, la plegaria, la encarnación, etc. Resulta evidente enseguida que nuestra intención no es estudiar los rasgos a veces un tanto ateos o agnósticos, sino únicamente religiosos y cristianos. El común denominador en todo el pensamiento que vamos a considerar es que el interés siempre está centrado en el ser humano. Las diferencias se presentan al asignarle un valor último al ser humano. Por ejemplo, para Jean-Paul Sartre, el ateísta francés, autor del Ser y la Nada, el valor último es solamente el ser humano. Para Martin Heidegger, el valor último está en el ser. Para Karl Jasper, el valor último está en la trascendencia. Pero para Søren Kierkegaard, el valor último está en Cristo. En su diario, en 1839, Kierkegaard escribió: todo lo de la existencia me intimida, desde la mosca más insignificante hasta el enigma de la encarnación. Es inexplicable como un todo y mi propio ser, que es lo más inexplicable de todo. Una vez más, aquí notamos esa sensación de Kierkegaard, de no poderse comprender de manera total. Siempre queda un resabio, un reducto, donde hay una cierta indeterminación. Y nos dice Antonio Padovano: la vida no es un juego trivial, es una experiencia tensada con la ansiedad y la culpa, herida y cargada con la libertad, exigiendo decisión y cumplimiento. La vida está delimitada por la limitación que el ser humano nunca sobrepasa, la frontera en la que empieza su ignorancia y en la que su entendimiento
no puede actuar. El ser humano se queda inmóvil e interrogante cuando llega al límite de sí mismo y se maravilla de lo que hay más allá del horizonte. La vida humana se vive en uno de estos tres planos. Hay etapas en el desarrollo de la personalidad madura. En cualquier plano, el desarrollo puede detenerse si renunciamos a hacer frente a la vida o si renunciamos a utilizar la libertad. En el plano estético nosotros realmente no escogemos nada. En el plano ético nos escogemos a nosotros mismos y en el plano religioso escogemos a Dios. La etapa estética es una etapa en la que el ser humano no toma decisiones, vive solo en el presente, busca todas las respuestas en la vida y en las cosas que están fuera de el ser humano mismo. La etapa ética no es completamente liberadora. El nivel ético de existencia es el nivel de la ley y de los deberes. Señala y acusa al ser humano para siempre, haciéndole más consciente del fracaso que del renacimiento. La etapa ética de la vida da al ser humano un tipo de salvación, pero es una salvación de fortaleza y resistencia más que de encuentro personal. El hombre de fe viva en un plano religioso. El hombre de fe, nos recuerda Søren Kierkegaard, puede ser cualquiera. Puede ser el carnicero de la vecindad. Un hombre que se da cuenta de que su esposa, familia y quehaceres diarios no son la respuesta. De todos los intereses humanos, ninguno es tan decisivo como la libertad. Y en cambio, la gran tentación de la vida es abandonar la libertad, puesto que tenemos una relación con la nada, así como con la eternidad. Nuestra libertad nos puede mover en ambas direcciones. Por consiguiente, nuestra libertad es un factor determinante. Así está en nuestra mano el hacer de nosotros mismos lo que lleguemos a hacer. La libertad desaparece en el momento en que nosotros escogemos solamente las cosas visibles y seguras de la vida, evitando el riesgo de lo invisible. La función de la fe es proclamar la seguridad de lo irremediablemente incierto. Hablando, por ejemplo, con respecto a la desesperación, un concepto fundamental en Søren Kierkegaard, en su pensamiento filosófico, Antonio Padovano nos dice: ya que el ser humano elige libremente y se hace a sí mismo, debe evitar la desesperación. La desesperación viene de dentro del ser humano y es debida al desequilibrio de la balanza entre lo finito y lo infinito. Nosotros debemos destruir nuestras propias ilusiones de ser únicamente finitos. La desilusión del ser humano de que es infinito le puede conducir a lo que Kierkegaard llama la desesperación. Si al ser humano le falta madurez, es porque falla al descubrir cuáles son sus posibilidades, si son asequibles o no lo son. Una libertad genuina es la que tenemos que buscar, no una libertad forzada.
Nadie está deseoso de ser precisamente alguien, y eso también es importante. Debiésemos estar deseosos de convertirnos en alguien. El ser humano puede abandonarse al pensamiento de que es infinito, en la desesperación de la posibilidad, o simplemente finito en la desesperación de la necesidad. Aquí el ser humano vive fatalísticamente. Es esta una vida de muda sumisión, de ahogo espiritual, de pensamiento cansado y de tediosa banalidad. Es un mundo en el cual nunca se encuentra un individuo ni a sí mismo. Es un mundo de barreras humanas y de gente esclavizada, con una raza de hombres cuyo lenguaje no incluye la palabra libertad. Aquí la libertad no tiene un nombre ni un hogar. El ser humano que vive su vida en la desesperación de posibilidades o en la desesperación de necesidades, intenta resolver su vida en sus propios términos. Así se desespera. Sabe que no es infinito ni tampoco únicamente finito. Necesita ayuda del exterior. Necesita un Dios para que le enseñe su infinitud potencial y le revele su estructura finita. Sin Dios, el ser humano se vuelve hacia la desesperación, después a la desconfianza y finalmente al odio. Sin Dios, un ser humano puede intentar realizarse, pero lo ha de hacer en agonía y sin esperanza de éxito y salvación. Kierkegaard insistía una y otra vez en que si el ser humano había de ser salvado de la desesperación, de la enfermedad, hasta la muerte, tendría que descubrir a Dios en el proceso temporal en que tiene lugar el desarrollo de sí mismo. Por último, Kierkegaard pide, como debe hacer todo cristiano, que Dios sea descubierto no en el mundo de la contingencia, de lo variable, de lo que cambia, sino en la persona de Jesucristo. Kierkegaard no era cristiano porque imaginaba que el cristianismo era una solución simple y Cristo una salida fácil. Siento terror por el cristianismo, confesó en una ocasión, y sin embargo me siento fuertemente impulsado hacia él. En otro momento admite que en el cristianismo hay contradicciones muy fuertes. Dios se encuentra, dice Kierkegaard, no mediante pruebas, sino en la lucha profunda entre la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano. La existencia de Dios, así como el descubrimiento de la verdad, es una cuestión personal, no una demostración objetiva. Algunas verdades evidentemente se pueden aceptar sin compromiso personal. Así, por ejemplo, en las ciencias, las matemáticas y la lógica. No se requiere un compromiso personal. Estas verdades son ciertas independientemente de quien las piensa. Pero las verdades por las que vive el ser humano son de diferente orden. Dios se encuentra entonces únicamente en la rendición personal. Es tan necesaria esta dimensión personal para el cristianismo que el cristianismo no existe nunca hasta que alguien lo incorpora en su vida. El cristianismo nunca es realmente verdad hasta que transforma a alguien. Cuando un ser humano acepta a Dios en su vida, cuando vive volcado personalmente hacia la verdad, es un hombre de fe o una mujer de fe.
La fe es el darse cuenta que la última cuestión que concierne al significado de la vida está más allá de nuestro control. Es un salto dado por el ser humano con libertad, de él mismo a Dios. Es un riesgo, una aventura peligrosa, un gesto de valentía, un compromiso personal en el que uno no está seguro de lo que va a costar. Una donación de todo lo que uno tiene a un Dios que no se comprende del todo. O como lo sostuvo un novelista contemporáneo. ¿Qué es la fe? Un salto ciego a las manos de Dios. Un acto inspirado de la voluntad que es nuestra única respuesta al terrible misterio de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Qué es la esperanza? Una confianza de niño en la mano que le va a sacar de los errores que vienen de la oscuridad. Para Kierkegaard, la fe es más bien una reacción subjetiva. Existe únicamente cuando un ser humano está dispuesto a sacrificarse y morir por el cristianismo. De hecho, arriesgar la propia vida es la única demostración convincente de la verdad del cristianismo. La fe no nace de la seguridad objetiva o de la certeza inamovible, sino nace nuestra fe en el temor y el temblor. Es tan importante la respuesta subjetiva que, como cree un hombre, significa mucho más que lo que cree. La fe pide mucho más del hombre. Llegar a ser subjetivo es una de las más difíciles tareas. El cristianismo subjetivo no es lo mismo que una religión inmanente. Por otra parte, la necesidad del hombre o del ser humano de referirse a un orden trascendente ya habita en él. Este orden es personal, divino y temporalizado en Cristo. Ante Dios, el ser humano se da cuenta de que hay una debilidad en su alma y que es impotente para curarla por sí mismo. Solo Dios puede curar esta impotencia. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos siguiendo las líneas del pensamiento de Søren Kierkegaard, acompañados por el especialista Antonio Padovano. Estamos leyendo esta obra que apareció en 1968, la cual nos habla acerca de varias posturas que tienen que ver con esa sensación de que Dios pareciera estar lejano y el ser humano atraviesa muchas crisis, sobre todo en la época moderna y contemporánea, en su búsqueda de la fe. Seguramente tendremos que volver una y otra vez a Kierkegaard, y qué mejor si tenemos la oportunidad de hacerlo leyendo directamente sus obras. Afortunadamente, parece que si no del todo, sí la gran mayoría de sus obras han sido traducidas ya. Por lo pronto, tenemos ediciones de alta calidad en español. Pero desde luego, pues también existen las traducciones a las distintas lenguas modernas de Søren Kierkegaard, este gran teólogo existencialista y cristiano danés. Esto es la Sinfonía del Pensamiento y hemos presentado a Søren Kierkegaard bajo la tutela y dirección del especialista Antonio Padovano. Hasta la próxima, damas y caballeros.